Arrancamos con opiniones encontradas. Estamos por entrar a este tema que ha ocupado la atención de la comunidad internacional desde el fin de semana pasado. La verdad es que tiene a todo el mundo en vilo y el terrorismo confirma nuevamente que es uno de los protagonistas de las relaciones internacionales hoy en día. Y para discutir sobre este tema y los efectos que está teniendo la respuesta, primero de Francia y enseguida de las potencias europeas, incluso de Estados Unidos, respecto al tema, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en el programa Arturo Magaña Duplancher, que él es especialista en temas del Medio Oriente, en relaciones internacionales del Colegio de México. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Fausto. Fausto. Hola. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Como ¿Bien y tú? siempre. Buenas noches. Un placer. Igualmente. Fausto Pretelino, ustedes lo conocen, él es un especialista también en asuntos internacionales y además está recién desempacado, lo agarró en Europa el viernes pasado, el ataque terrorista en París. Pues sí, estaba en Barcelona y previamente en Bruselas, ¿no? Es un momento pues complicado. Yo antes del viernes por la noche, el día que fue los atentados, en Bruselas, afuera de las instituciones europeas, como nunca lo había visto, había seguridad, ¿no? Había dos miembros del ejército, afuera del Consejo de Europa, afuera del Parlamento Europeo, afuera de la Comisión Europea. Y bueno, después de lo del viernes cambia totalmente el panorama, ¿no? Cambia Es que había habido alarmas, ¿no? Señales desde tiempo antes. La primera llamada fue lo de enero, ¿no? De Charlie Hebdo, eso fue como lo que puso los detonantes en toda Europa. Ya había habido algunas desarticulaciones de algunos intentos de ataques terroristas en París y esto, pues bueno, fue lamentablemente lo que ha provocado, ¿no? Esta situación que va a cambiar definitivamente la geoestrategia, la geopolítica, ¿no? El ajedrez global está cambiando mucho, las alianzas, es una guerra intermediaria, si se le puede llamar de esa forma, porque no es una guerra convencional. Yo creo que ya no se le puede llamar guerra inclusive porque nos remontamos a la Guerra Fría, a las estrategias de los, a la Segunda Guerra de Mundial, los ejércitos, ¿no? Y el tema es totalmente distinto, ¿no? Es un tema de varias dimensiones, en donde interviene el fanatismo religioso, en donde interviene la economía árabe, en donde interviene una política de alianzas que van a tener que cambiar, ¿no? Porque de alguna forma los aliados históricos de Francia eran los chiitas con Irán y con Siria. Viene el problema del 2001, cambia con los sunitas como cambia Estados Unidos y ahora de alguna forma le va a dar un vuelco, como ya lo hemos visto, y algo muy impresionante es la destreza, la brillantez estratégica del presidente ruso Vladimir Putin, que de alguna manera le da un golpe muy fuerte a la OTAN, se alía con Francia, le da un golpe muy fuerte también a Estados Unidos, porque Putin nuevamente está en el primer círculo, en la primera línea de la solución de los problemas globales. Después de haber sido casi un paria después de lo que de Crimea. Ahora, déjame, ya puso Fausto casi todas las piezas sobre la mesa, Arturo, pero déjame empezar con una y es, ahora sí que empezar por el principio, la respuesta de Francia a los ataques del lunes pasado. Tienes un paquete de medidas legislativas sin precedentes, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial, o quizá más, al mismo tiempo que una ofensiva militar aliada en efecto con Rusia para seguir con los bombardeos en Siria. Sí. Y ahí la pregunta es, ¿hasta dónde esta respuesta, una, puede ser eficaz y dos, hasta dónde recortar libertades está haciendo, digamos, o está erosionando o puede erosionar a la democracia y conseguir un poco los objetivos del terrorismo, que es debilitar las instituciones representativas? Sí, claro, el riesgo es permanente de que se violen derechos humanos con la declaración de estado de emergencia y con esta aprobación de medidas legislativas. El riesgo es también que esta acción militar no sea lo contundente que podría, digamos, que podría necesitarse en la visión de algunos de los más radicales que arguyen que efectivamente lo que se necesita es una solución militar. El riesgo es que sea una solución militar que en efecto no esté acompañada de otras medidas igualmente importantes. Creo que pudimos ver, digamos, un despliegue de sofisticación impresionante de estas milicias, de estos grupos terroristas, y efectivamente creo que es importante también apostarle a una serie de medidas vinculadas con el tema policíaco y el tema de inteligencia, que me parece que había sido muy maltratado en años pasados, quizá a partir de enero con lo de Charlie Hebdo y febrero
digamos que volvió a tener atención pública, pero también el riesgo es que, digamos, para unos resulte insuficiente y para otros resulte demasiado. Es decir, en realidad yo he escuchado las dos posiciones, es decir, enviaron tantos bombarderos y dejaron caer tantas bombas allá, pero en realidad eso no es suficiente, necesitamos más. El problema también es que se vayan a entender que no es suficiente con bombardeos aéreos y que es necesario enviar tropas en el terreno. No solo eso es un poco, bueno, es un poco y un mucho delicado en el sentido de que necesitas un esfuerzo no solo multinacional, carísimo, que desde luego no parece estar, digamos, en el espacio de las prioridades del resto de los participantes de esta coalición, pero necesitas algo que en realidad no ha sucedido, que es convencer tanto a Rusia como a Estados Unidos de participar en acciones coordinadas. Acciones que, digamos, por derecho propio participan, pero no necesariamente acciones coordinadas a nivel bélico, pero también a nivel político en Siria. Eso en realidad no está pasando. Ahora, Arturo dice solución militar, policías, inteligencia que ha sido olvidada, pero tú al mismo tiempo decías en tu primera intervención, esta no es una guerra convencional y si uno incluso ve a ISIS, ve que es una especie de cabeza de hidra de dos piezas, porque por un lado están pues digamos, los extremistas nacidos en Francia, que están operando en Francia, que son franceses, y por otro lado están pues los movimientos extremistas operando desde Medio Oriente. Entonces, cuando uno dice solución militar, ¿dónde? ¿Dentro de Francia o fuera de Francia? Policía e inteligencia, ¿dentro o fuera de Francia? Y en esa medida, ¿qué puede ser o no eficaz? Claro. A ver, yo creo que el presidente François Hollande se precipita a tomar decisiones que se iban a llegar a tomar tarde o temprano, pero que de alguna manera no toma en cuenta dos aspectos importantes. Primero, el perfil de al-Baghdadi, que es el líder del Estado Islámico, que es totalmente distinto al que tenía Osama Bin Laden. Dos, que debería de tomar en cuenta que a la hora de que hace la alianza con el presidente ruso, está distanciándose de lo que podría ser la OTAN. Y tres, de alguna manera, el elemento fundamental es las garantías individuales, ¿no?, que podrían verse dañadas dentro de su país. Yo creo que son tres elementos importantes, porque, repito, las decisiones que tomó después de los ataques de enero a Charlie Hebdo eran muy eficientes desde el punto de vista de intervenir la comunicación, las redes sociales y las llamadas telefónicas sin una orden judicial. Se llegó a un acuerdo, ¿no?, a nivel de todos los partidos políticos. Y entonces eso era importante, ¿no? Es decir, en este caso la decisión es muy complicada porque es necesario estudiar el perfil de al-Baghdadi. Es un personaje que entiende muy bien el tema de las redes sociales, de la comunicación, a diferencia de Osama Bin Laden. Evidentemente son 10 años de distancia, pero es importante tomarlo en cuenta. Segundo, Osama Bin Laden lo que quería era atacar a Estados Unidos en Estados Unidos. Era su obsesión, lo logró, ¿no? Y en este caso la idea de al-Baghdadi es primero hacer un polvorín en Oriente Medio y posteriormente, como ha sucedido ya, y posteriormente invitar a las potencias como Francia, como Estados Unidos a que participen para que de alguna forma también tenga sus consecuencias muy importantes a nivel internacional, que eso es lo más peligroso. Es decir, en este momento al-Baghdadi le ha salido lo que planeó, ha alcanzado sus objetivos y ha pervertido las coaliciones desde el punto de vista de que, por un lado, Estados Unidos se distanció mucho de Rusia por el tema de Crimea, y hoy, paradójicamente, es uno de los tres vértices del triángulo en Oriente Medio que podría tener las soluciones. Eso es algo muy importante, ¿no? A ver, yo creo. Pero fíjate qué paradójico, Arturo, voy contigo, y es, a ver, no creo que Hollande tenga demasiados problemas para pasar el paquete de medidas antiterroristas en la Asamblea Nacional. Es decir, que los franceses están diciendo, sí, regulación interna, estamos dispuestos a sacrificar libertades a cambio de que nos dé seguridad. Pero hacia afuera lo que ha encontrado es frialdad de parte de los alemanes y bastante también distancia de parte del presidente Obama de Estados Unidos. Y en efecto, cae más o menos, digamos, a los brazos de los rusos, que antes eran los malos y los que ponían en la picota a la Unión Europea, con la política no solamente en Crimea, sino en el propio Oriente Medio. Sí, está claramente en un brete. Coincido con Fausto en que efectivamente tiene esta presión. Además tiene una presión doméstica, que es, digamos,
no actuar de una manera contundente y para satisfacer, digamos, los comprensibles deseos de, digamos, no venganza, pero digamos de reciprocidad con el Estado Islámico, pues claramente la extrema derecha puede cultivar mucho de ese descontento con una política distinta. Con todo y eso también enfrenta un problema mayúsculo, como bien dices, en el tema internacional, en la medida en que algunas de las medidas que se proponen en el exterior pues son las medidas que han probado su fracaso. Digamos, la batalla contra el Estado Islámico no comienza ahora, comienza desde los albores de la Guerra Civil Siria y desde el momento en que Estados Unidos, junto con sus aliados, decide conformar esta coalición en 2014. Y hasta el momento, pues le han quitado de territorio conquistado en Irak y en Siria y en otros países cercanos, algo así como el 20%, después de incesantes bombardeos y actividades bélicas en el terreno. Es decir, proponer eso y solo eso, me parece que sí es una política poco eficaz en el corto y mediano plazo. Es verdad que hay que conocer al Baghdadi y que hay que conocer las diferencias entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, porque además son diferencias programáticas y diferencias relevantes en el contenido, digamos, de su actuación. Quitarle el territorio suena bien, y sin embargo, insisto, creo que las campañas militares, tal cual las hemos visto hasta el momento, no han sido eficaces, porque no le han quitado tampoco un sustento y un apoyo entre la población local, un apoyo que tiene, un apoyo que se ha ganado a partir de, digamos, una actuación social, si ustedes quieren, reprochable por todo, digamos, lo que eso significa para violentar derechos humanos y garantías individuales y para conformar un gobierno totalitario que desde luego reprobamos desde Occidente, sin duda, pero que ha recuperado cierta credibilidad frente a la población, construyendo escuelas, restableciendo carreteras, etcétera, etcétera. Es decir, haciendo lo que no habían hecho las autoridades ni iraquíes ni sirias y que no pueden hacer tampoco en el escenario de una confrontación abierta, ¿no? Sobre la eficacia de estas políticas, me retrae el comentario de Arturo Fausto al tema de justo las respuestas que dio Estados Unidos en 2001 con las Torres Gemelas. Acta patriótica, un poco parecido, y la invasión a Irán. A Irak. A Irak, perdón. Esto prueba, digamos, cómo con ese referente puedes, digamos, evaluar la eficacia ahora de los movimientos del presidente Hollande. Yo creo que esa es una parte fundamental. O sea, ya se tiene un referente. O sea, se tiene un referente de la decisión que tomó el presidente Bush en el 2001 y que la eficiencia de los ataques de la invasión fue reprobable. El hecho de que se haya llevado al Consejo de Seguridad y no le hayan permitido a Bush poder atacar a Irak, ahí empezó mal, hay una fisura, hubo una fisura. Y repito, yo creo que el tema fundamental del presidente Hollande es, primero, tiene que contener al Frente Nacional, a la derecha radical, que es lo que ya se lo había dicho desde hace mucho tiempo. Es decir, es eurófoba, es totalmente xenófoba, es totalmente antiárabe, pero con más de 6 millones de musulmanes dentro de Francia, ¿no? Entonces, primero, yo creo que las acciones del presidente Obama responden inmediatamente a eso, es decir, no quiere que le gane la agenda doméstica Marine Le Pen, y eso lo va a conseguir. Ahora, el segundo punto, ahí empieza un poco tu cuestionamiento, es decir, ¿hasta dónde puedes tirar la liga y poder hacer una réplica de lo que fue el Acta Patriota, que fue un auténtico fracaso? Son las principales diferencias que ves entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. Sí, creo que la tentación es pensar que el yihadismo islámico es una entidad homogénea y que digamos que agrupa a todas estas facciones, a todas estas milicias bajo una denominación común. Eso es parcialmente cierto, en la medida en que si bien el Estado Islámico proviene de Al-Qaeda y tuvo ahí, digamos, su formación, al-Baghdadi fue parte de estas milicias de Al-Qaeda, en realidad hay una diferencia generacional, hay una diferencia programática, hay una diferencia táctica que creo que es importante enfatizar. Sí, la diferencia generacional es muy básica, es decir, Al-Qaeda surge en las intervenciones soviéticas en Afganistán y americanas en Afganistán, por tanto son combatientes de los 70s, de los 80s, de los 90, y generacionalmente estamos hablando hoy, digamos, de las milicias que se movilizan a partir de la Guerra Civil Siria y la intervención americana en Irak, por tanto son mucho más recientes.
esto y de no todos es los una... movimientos y de todos de los la movimientos. primavera árabe en el norte de África. Esto no es una cosa menor, porque entre otras cosas, como bien dice Fausto, Twitter es una herramienta que les resulta muy útil al Estado Islámico y no necesariamente le resultaba útil a Al Qaeda, aún con sus propias derivaciones, como el Facebook y estas innovaciones, ¿no? Esto nos lleva también a una diferencia fundamental en términos programáticos. Yo creo que Bin Laden en realidad nunca pensó que vería con sus propios ojos el establecimiento de un califato islámico. Es decir, yo creo que su idea era estar en un estadio previo a eso y tratar de generar ciertas condiciones que después llevaran a aquello, en una situación mucho más incremental. Y lo que está pasando ahora es que realmente el Estado Islámico lo que necesita y lo que, digamos, proclama es la necesidad de conformar este califato universal a partir del cual lanzar estos ataques o más bien estas políticas de dominación en tres círculos. Primero el círculo cercano, Irak, Siria, Jordania, etcétera. Luego un círculo un poco más amplio, el Magreb, África, etcétera, y finalmente un círculo ya universal, si se quiere. Sin esa posibilidad de mantener un territorio bajo su soberanía, me parece que pierde muchísimo su identidad del Estado Islámico. Ese es su propósito fundamental, inicial, primario, mantener, digamos, esas posesiones territoriales. Ya en un tercer término es efectivamente ir al califato universal y atacar a Estados Unidos y atacar a Francia y a los aliados de la coalición en su contra. Pero además me parece que también este tema del wahabismo, es decir, de esta lectura que intenta llevar el Islam a las enseñanzas del profeta y al siglo VII mismo, cuando se da esta disrupción entre el Islam, entre sunitas y chiitas, también le da una característica especial que lo hace, digamos, el más extremista dentro de los extremistas violentos y el más medieval. Es decir, no en balde Peter Bergen, el primer entrevistador de Bin Laden, llamó su libro Al Qaeda Incorporated, ¿no? Es decir, se llevaba mejor Al Qaeda con la modernidad, la entendía mejor, por lo menos, es decir, se sentía cómodo, digamos, con un montón de temas. Paradójicamente, con el tema tecnológico, que Estado Islámico sí tiene que entrarle, ¿no? Pero en términos generales, es decir, con la idea de, digamos, fumar como una indicación de la modernidad. Y realmente el caso de al-Baghdadi y de estas milicias es realmente tratar de plantear el siglo VII y de ahí, digamos, destruir antigüedades que recuerdan a un momento posterior, etcétera. Dice Arturo, por lo pronto mantener las posesiones de lo que los territorios que hoy tiene, y bueno, ya en su caso el califato universal, etcétera. Pero he estado leyendo también, Fausto, algunas declaraciones de algunos estudiosos de institutos árabes en Inglaterra, en Francia, donde dicen, están viviendo, por ejemplo, la intervención francesa y Rusia en Siria, como una especie de apocalipsis o fin del mundo, y eso, pues, te genera justamente poblaciones desesperadas, que creen que sí, se está llegando el fin del mundo y que, pues, en su caso, pues, la respuesta es eso, la de, pues, un suicidio colectivo. A ver, yo creo que habría que ampliar un poco el mapa, ¿no?, de intereses que existe en esta guerra, porque de alguna forma no perdamos el sentido de esta guerra, es esta confrontación entre chiitas y sunitas, ¿no? Y la gran oportunidad que ha tenido como herramienta el Estado Islámico por parte de los árabes saudíes, los cataríes, los de Kuwait, ¿no?, que se ha demostrado que hay patrocinio. O sea, lo que hemos visto es simplemente a estos personajes que están desamparados de una estructura de mercado fuera, que están totalmente marginados de una probabilidad de integrarse a través del trabajo, ¿no?, o de la escuela, de la educación, y que ha surgido este personaje que él, en este caso al-Baghdadi, les abra los brazos, les junte su hombro y les dé la oportunidad de reivindicarse ante estos malvados de Occidente. Utilizando un storytelling, un cuento, ¿no?, desde el punto de vista, y lo digo con todo respeto, religioso, pero que hay un fanatismo totalmente desbordado, ¿no?, totalmente ciego, ¿no?, en donde se quiere ir hacia 1153 o 1253, cuando los mongoles desmontan el califato, ¿no? Sí, y entonces es la oportunidad para ellos
Y sin embargo, la Realpolitik está sustentada en la compra de aviones Airbus por parte de Arabia Saudita a Francia, en donde el presidente François Hollande estuvo en el Riad hace un par de meses, ¿no? En donde son los árabes saudíes que están en París comprando Louis Vuitton, Chanel, los grandes marcas de perfumes y ropa en París, que tienen ese ángulo occidentalista, pero que gran parte de los gobernados son personajes que están aislados, ¿sí? Entonces, lo importante que sería para mí es que en este momento haya un punto, una estrategia, a ver, voy a exagerar un poco, a la Hans Burton, ¿no? Es decir, a ver qué pasa si Francia y Estados Unidos le ponen un obstáculo a Arabia Saudita hasta que los políticos reivindiquen y castiguen severamente lo que está sucediendo y les corte el financiamiento. ¿Qué pasaría si el presidente François Hollande, sí, está muy bien que entre sin permiso judicial a revisar lo que ha sucedido con estos movimientos, estas células, como ocurrió esta madrugada en París, pero también decir, a ver, tenemos que tomar distancia de estos personajes y tenemos que tener la seguridad de que ya no va a volver un financiamiento, porque de alguna manera hoy el Estado Islámico nos sorprende. El Wall Street Journal habla de que hay $2 millones que entran por venta de petróleo, que es un petróleo robado, y que de alguna manera quien también le compra el petróleo al Estado Islámico es Turquía, ¿no? Es decir, aquí aparece Erdogan como otro personaje que se ha hecho de la vista gorda, en donde no ha atacado realmente al Estado Islámico, porque el Estado Islámico le está haciendo favor de atacar a los kurdos, que es otra etnia que también está metida en el tema, ¿no? A ver, entonces, hay como varios planos aquí, difíciles a veces de interpretar, pero por un lado tienes una serie de políticas occidentales en Medio Oriente, económicas y sociales, que han acabado por fortalecer, digamos, a los movimientos más sectarios y extremistas, como son el Estado Islámico. Y el conflicto que vienen arrastrando, incluso se ha agudizado en el último año, o un poco más de un año, entre chiitas y sunitas, y el cambio de alianzas con respecto de Occidente. Sí, claro. ¿Cómo empiezas a desandar esta madeja, digamos? Sí, efectivamente, está en pashtun, por hablar de algunos de los idiomas que maneja el Estado Islámico en sus panfletos en Pakistán. Tiene razón Fausto, la cifra en realidad es $2.000 millones de ingresos petroleros, me parece que es la que maneja el New York Times, de ingresos petroleros por la venta de crudo en mercado negro. Sí, 2.000 millones de dólares anuales, más o menos el cálculo de ingresos que tan solo por esa fuente obtiene. Habría que a eso añadir los ingresos que obtiene ya como gobiernos establecidos. Dos cosas. Una, esos 2.000 millones de los que está hablando el New York Times, y ustedes han citado, de los cuales ni el propio presidente Hollande ni ningún europeo se está refiriendo. Y el otro elemento para entender la cuadratura del círculo en Medio Oriente es quién está apoyando al presidente sirio. Sí, hay muchas fuentes de financiamiento y muchas fuentes de respaldo político al Estado Islámico que, digamos, no han sido debidamente valoradas en este análisis. Es una institución muy rica, es una institución que controla vastos territorios. Sí, empezaron con Al-Raqqa, la capital del norte de Siria, que un poco tiene el tamaño de la Ciudad de México. Eso sí, muchísimo menos poblada, tiene una población menor, mucho menor, 500.000 habitantes, una cosa así, pero hoy controlan un territorio vasto y controlan un territorio de 10 millones de habitantes que pues pagan impuestos, por ejemplo, o si es que queremos pensar que lo que hacen son lo que cobra el Estado Islámico, o el autoproclamado Estado Islámico son impuestos, y efectivamente la venta de crudo y el saqueo y el contrabando de toda clase de mercancías, incluidas piezas arqueológicas, las más valiosas, no destruyen todas, es decir, no son completamente irracionales o medievales en ese sentido, buscan efectivamente vender algunas, pues tienen clientes y respaldo político en muchas de estas monarquías. Peor tantito, no público ni mucho menos, pero digamos existe respaldo privado suficiente. Pero en muchas de estas petromonarquías, que decías tú bien, eso es un eufemismo, en realidad también tienen una gran responsabilidad en relación con la crisis siria, de entrada porque no han acogido a un solo refugiado, a pesar de que efectivamente pues comparten, digamos, una tradición cultural y una historia y una lengua, y pues no han acogido uno solo.
Sí, los llamamientos a eso han sido escasos. Ya me gustaría ver al presidente Hollande y al resto de la coalición exigiendo, entre otras cosas, que hicieran más o menos lo que ha venido haciendo el resto del mundo árabe, Jordania fundamentalmente, con el tema refugiados, que es verdaderamente una crisis espantosa. Una crisis que tú, me imagino que la acabas de ver en Europa, pues se va a profundizar. Sí. O sea, si lo que viene, como dice Hollande, esa es la última parte de su respuesta, pedir que haya un reforzamiento de las fronteras exteriores respecto de los refugiados, no sé cuáles son los escenarios de crisis humanitaria después de lo que hemos visto. Yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no hay que despreciar lo que está haciendo Al-Baghdadi. Es un perverso, un personaje perverso, pero tiene un timing impresionante. O sea, coloca en el viernes pasado, ¿no?, estos ataques terroristas justo cuando hay una crisis dentro de la Unión Europea, porque los llamados de recibir a los refugiados sirios son como llamados de misa. Hay muchos países como Hungría, como Polonia, que no quieren saber absolutamente nada, que están levantando cercas, que no quieren saber nada del Tratado de Schengen, que de alguna manera dicen, no, ya basta. Y de alguna manera también este suceso le da un portazo directamente a Angela Merkel, que de alguna manera había mostrado su ángulo más benévolo, más atractivo, más entusiasta, y que con estas decisiones se puede venir abajo. No solamente lo que ha tomado como decisión Angela Merkel, sino Schengen, que es el alma de la Unión Europea, es la libre circulación, es la cohabitación, es la aceptación del otro. Bueno, hoy en la picota, ¿no? gravísimo. Schengen, ¿qué es hoy Schengen? No, Schengen está totalmente en duda. Es un gran examen para la Unión Europea. Ha pasado algunas veces estos exámenes, ha reprobado en otras ocasiones, hay retrocesos, hay evolución, pero sin lugar a dudas este es un momento muy crítico para la vida de la Unión Europea. Claramente, yo creo que por eso digo que es un problema multifactorial, es una guerra, no necesariamente una guerra convencional, sino es un problema que se ha atomizado, que se ha de alguna forma ramificado, ¿no?, en donde las soluciones son cada vez más complejas, pero repito, yo creo que lo primero que tiene que hacer François Hollande es dejar los eufemismos a un lado. No son petromonarquías, son petrodictaduras. Son países que tienen enormes inversiones en Europa, que no reciben los europeos, los políticos, con facilidad, no toman la decisión de decir ya basta, ¿no? Es decir, reclamar políticamente es muy grave. El presidente Obama fue hace algunos meses cuando murió el rey árabe saudí allá. Es decir, las relaciones diplomáticas son tan intensas porque la economía está dominando en esa región. Pero lamentablemente quienes están pagando en este momento son los 129 personas que murieron el viernes pasado, sus familias. ¿Y ellos qué les van a responder? Y ¿no? El tiempo se nos va y yo no sé si coincidan, pero lo que vemos es una Europa entrampada. Sí, quizá esa es una de las conclusiones. En este momento no se ve salida fácil ni cuál puede ser una respuesta eficaz. Y sí se ve que está en riesgo no solamente las instituciones europeas, sino pues algunos quizá valores de las propias democracias occidentales, ¿no? La tolerancia, ¿no? El respeto a la diferencia. Queda ahí la diplomacia, ¿no? Como la última carta, que es la que tienen que jugar, pero yo creo que ya es momento de desenmascarar al Estado Islámico desde la raíz hasta lo que conocemos. Pues ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, muy rica charla, muy buen debate. Muchas gracias, Arturo Magaña Duplancher. Muchas gracias, Fausto Petelín. Gusto. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde. 7 de la tarde en punto desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo muy bien.